Hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a Palabra y Fe, este espacio donde buscamos acercarnos a Dios con sencillez, con fe y con un corazón dispuesto a escuchar su palabra. Hoy quiero hablarte de algo muy serio, algo que muchos católicos conocen de manera superficial, pero que pocos han aprendido a vivir con verdadera fuerza espiritual. El poder de los salmos, cuando se rezan con fe, con conciencia y con autoridad cristiana, hay un salmo en la Biblia que el demonio no soporta escuchar. Y no lo digo como una frase bonita ni como una exageración para llamar la atención. Lo digo porque a lo largo de muchos años de ministerio sacerdotal he podido ver lo que ocurre cuando una mujer católica se pone de pie en su hogar, abre la boca con fe y comienza a proclamar la palabra de Dios dentro de su casa. He visto cómo cambia el ambiente de un hogar. He visto casas donde antes había una tensión constante, una pesadez, difícil de explicar, discusiones que empezaban por cualquier cosa y terminaban hiriendo a todos. He visto familias que durante años vivieron como si algo estuviera bloqueado, como si la paz no pudiera entrar del todo, como si siempre hubiera una sombra detrás de cada conversación, de cada problema, de cada preocupación. También he visto hogares donde las enfermedades iban y venían sin una explicación clara, donde un hijo se alejaba de Dios sin que sus padres supieran exactamente cuándo empezó ese cambio, donde la oración parecía haberse enfriado y la fe se había convertido en algo que se recordaba, pero ya no se vivía con fuerza. Y en medio de todo eso, cuando una mujer católica empezó a rezar los salmos con fe verdadera, con perseverancia, con humildad y con la autoridad que recibió desde su bautismo, algo comenzó a moverse. No siempre se ve con los ojos, no siempre sucede de una manera inmediata o espectacular, pero el corazón lo percibe. La casa empieza a sentirse distinta. La oración deja de ser una costumbre vacía y se convierte en una declaración de fe. La palabra de Dios deja de estar solamente escrita en una página y comienza a ser proclamada como verdad viva dentro del hogar. Pero escucha bien esto, porque aquí está el punto que muchos no entienden. El problema no es que los católicos no recen, muchos rezan. Muchas mujeres rezan por sus hijos, por sus esposos, por sus familias, por sus enfermos, por sus difuntos. El problema es que muchas veces rezamos los salmos como si fueran solamente textos bonitos, como si fueran poemas antiguos que suenan bien, que consuelan por un momento, pero que no tocamos con toda la fe que deberíamos. Los leemos rápido, los repetimos mientras estamos haciendo otra cosa, los dejamos sonando de fondo, como una compañía espiritual, y eso no está mal, porque todo contacto con la palabra de Dios puede abrir una puerta a la gracia, pero hay una gran diferencia entre leer un salmo y rezarlo con plena conciencia. Hay una gran diferencia entre repetir palabras sagradas y proclamar esas palabras creyendo de verdad que Dios está presente, que escucha, que actúa y que su palabra tiene poder. Es como tener agua bendita en la entrada de la casa, guardada en un pequeño frasco, pero olvidada durante meses. Está ahí, sí, es algo sagrado, sí, pero si nadie la usa con fe, si nadie recuerda lo que significa, si solo queda como un objeto más cubierto de polvo, entonces se pierde mucho de su sentido espiritual. Con los salmos sucede algo parecido. No basta con tener la Biblia abierta, no basta con conocer el número del salmo, no basta con repetirlo de memoria si el corazón está ausente. Cuando una mujer católica entiende esto, su manera de rezar cambia. Ya no pronuncia el salmo como quien lee una frase bonita, lo reza como hija de Dios. Lo proclama sabiendo que esa palabra no viene de ella, sino del Señor. Y cuando la palabra de Dios entra en una casa con fe, con respeto y con perseverancia, la oscuridad no puede quedarse tranquila. Y tomar esa agua bendita, persignarte con ella cada mañana al salir, rociarla en los rincones de tu hogar cada semana y decirle al enemigo con toda tu alma:
aquí no entras porque esta casa le pertenece a Cristo, son 5 salmos los que te voy a enseñar. 5. Pero no te los voy a dar como una lista de recetas, porque esto no es magia, esto no es superstición, esto es oración respaldada por 2000 años de tradición católica. Cada uno de estos salmos tiene un poder espiritual específico que la Iglesia ha reconocido desde los primeros siglos. Y los padres de la Iglesia, San Agustín, San Juan Crisóstomo, San Atanasio de Alejandría, los usaban precisamente para la protección espiritual del hogar y de la familia. El tercero de estos salmos tiene una frase que, cuando la entiendes de verdad, cambia para siempre la forma en que te arrodillas a rezar. Y el quinto es el que el enemigo más odia, porque le recuerda que ya fue derrotado en la cruz y que no hay rosario de Madre Católica que no lo haga temblar. Antes de entrar al primero, necesito que entiendas algo que muy pocos sacerdotes explican desde el púlpito y que es absolutamente fundamental para que estos salmos funcionen en tu vida. Cuando tú fuiste bautizada, cuando aquel sacerdote derramó el agua sobre tu cabeza y pronunció las palabras «Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo», no solo recibiste la gracia santificante, recibiste autoridad espiritual. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1268, lo dice con toda claridad. Por el bautismo, el cristiano participa de la función sacerdotal, profética y real de Cristo. ¿Sabe lo que significa eso en términos prácticos? Que cuando tú oras dentro de tu casa, no oras como cualquier persona, no oras como quien pide un favor sin saber si le van a hacer caso. Oras como una hija de Dios revestida de poder sacramental. Oras con la autoridad de tu bautismo, fortalecida por tu confirmación, alimentada por cada comunión que has recibido a lo largo de toda tu vida. Y eso no es poca cosa. ¿Tú crees que el enemigo no sabe eso? Claro que lo sabe mejor que tú. Por eso su estrategia número 1 no es atacarte de frente, no es aparecérsete en la noche como en las películas. Su estrategia es mucho más sutil y mucho más peligrosa. Es hacerte creer que tu oración no sirve, que llevas años rezando el rosario y nada cambia, que tus salmos son palabras al aire, que Dios se cansó de escucharte. Mentira. Todo eso es mentira. Y te lo voy a demostrar salmo por salmo. El primer salmo que necesitas activar en tu casa es el Salmo 91. Y digo activar porque este salmo no se reza nada más, este salmo se declara. San Atanasio de Alejandría, uno de los padres más grandes de la Iglesia, un hombre que defendió la fe católica cuando todo el mundo se le venía encima, decía que este salmo era el escudo del cristiano contra los ataques del maligno, y la Iglesia lo ha usado durante siglos en el oficio de completas, que es la oración de la noche, justamente porque es una oración de protección antes de entrar en la oscuridad. No es casualidad que la Iglesia lo ponga ahí, la Iglesia sabe lo que hace, escucha lo que dice el Salmo, el que habita al abrigo del Altísimo descansará bajo la sombra del Todopoderoso. Fíjate en la palabra que usa. No dice el que pasa de vez en cuando, no dice el que se acuerda de Dios cuando tiene problemas, no dice el que va a misa solo en Navidad y Semana Santa, dice habitar, quedarse, hacer morada, establecerse ahí, con todo, con maletas, con vida entera. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa habitar al abrigo de Dios dentro de tu propia casa? Yo te lo digo, significa que tu hogar no es solamente un lugar donde comes, donde duermes, donde lavas los trastes y tiendes las camas. Tu hogar, cuando está consagrado a Dios, es un espacio sagrado. Cuando hay una imagen de la Virgen en tu mesita de noche, cuando hay un crucifijo sobre la puerta de la entrada, cuando hay agua bendita en el umbral, cuando se reza el rosario en esa sala, aunque sea una vez a la semana, ese espacio tiene una protección espiritual real, no simbólica, no imaginaria, real. Como las paredes que te protegen de la lluvia, pero en el plano espiritual. Pero esa protección necesita ser renovada, necesita ser activada con tu voz, con tu fe, con tu presencia orante.
es como una veladora, la cera está ahí, la mecha está lista, todo está preparado, pero alguien tiene que acercar la llama y esa llama eres tú. Y aquí viene algo que me parte el corazón cada vez que lo encuentro en el confesionario y lo encuentro más seguido de lo que quisiera. Hay mujeres de misa diaria, de rosario completo, de novenas y primeros viernes y primeros sábados y hora santa, que rezan el Salmo 91 con la boca pero no con la autoridad. Lo dicen bajito, casi con pena, casi pidiendo disculpas por atreverse a orar, como si molestaran, como si Dios estuviera ocupado en cosas más importantes, y el Salmo dice: no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que camina en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos al mediodía. ¿Escuchaste el verbo? No temerás. No es una sugerencia, no es un consejo, es una declaración, es una orden del cielo sobre tu vida. Cuando tú te pones de pie en medio de tu sala, haces la señal de la cruz despacio y declaras con voz firme y clara: no temeré el terror de la noche, porque el Altísimo es mi refugio. El mundo espiritual escucha, los ángeles se ponen en guardia, y el enemigo, que estaba tan cómodo alimentando tu miedo, tu angustia, tu insomnio, retrocede, porque no soporta la palabra de Dios declarada con fe por una mujer bautizada. Conocí a una mujer que llevaba meses sin poder dormir bien. Se despertaba entre las 2 y las 3 de la mañana con una angustia en el pecho que no tenía explicación médica. Había ido al doctor, le habían hecho estudios del corazón, análisis de sangre, todo salía bien, pero esa opresión no se iba. Cada noche era lo mismo. Se acostaba rezando, se dormía con el rosario en la mano y a las 3 de la mañana se despertaba con el pecho apretado y una sensación de que algo pesaba en el ambiente de su recámara. Rezaba, comulgaba cada domingo, iba a confesarse, hacía todo lo que una buena católica hace, pero el problema seguía. Un día, después de misa, se acercó y yo le pregunté algo que la desconcertó. ¿Alguna vez has rezado el Salmo 91 en voz alta, caminando por cada habitación de tu casa, declarándolo como si le estuvieras diciendo al enemigo que se vaya? Me miró con los ojos grandes, como si nunca hubiera pensado en eso, porque ella rezaba así, pero rezaba de rodillas junto a su cama, en silencio, casi en secreto. Nunca había recorrido su casa con la palabra de Dios en la boca. Nunca había tratado su hogar como territorio sagrado que necesitaba ser reclamado para Dios. ¿Sabes qué pasó? No fue magia, no fue de un día para otro, porque Dios no trabaja con trucos, sino con procesos. Pero cuando empezó a hacerlo cada mañana, después de persignarse con agua bendita, recorriendo la cocina donde prepara la comida de su familia, la sala donde se reunían, los cuartos de sus hijos, aunque 2 ya no vivían ahí, el pasillo, la entrada, algo empezó a cambiar. La angustia no desapareció de golpe. Hubo noches difíciles todavía, pero cada noche era un poquito más ligera, cada madrugada un poquito menos pesada, como cuando abres las ventanas de una casa que estuvo cerrada mucho tiempo y el olor a encierro no se va inmediatamente, pero el aire entra y con el tiempo purifica todo. Y déjame decirte algo sobre esas madrugadas. ¿Y si no siempre es el enemigo el que te despierta? ¿Y si a veces es el Señor diciéndote: levántate, que quiero hablar contigo a solas, como hacía Santa Teresa en sus noches de oración? Santa Teresa de Ávila se levantaba a orar de madrugada precisamente porque en ese silencio, cuando la casa estaba quieta y el mundo dormía, era cuando Dios le hablaba más claro al corazón. Ella escribió que en la noche el alma está más desnuda, más receptiva, más necesitada de Dios. La próxima vez que te despiertes a las 3 de la mañana, antes de asustarte, antes de pensar que es ataque espiritual, haz la señal de la cruz, toma el rosario de tu mesita de noche y dile al Señor: si eres tú quien me llama, aquí estoy, háblame. Puede ser que esa hora que tú creías que era la hora del miedo, sea en realidad la hora de la gracia, la hora en que Dios te tiene apartada para Él solo, sin ruido, sin celular, sin nadie más, solo tú y Él. En el silencio de tu recámara hay alguien escuchando esto que lleva semanas
despertándose en la madrugada con el pecho apretado de miedo. Y quizás lo que necesitan no es más miedo, sino más discernimiento. No todo insomnio es espiritual, eso hay que decirlo con claridad y con prudencia. A veces es el cuerpo, a veces es la ansiedad, a veces es la presión, a veces es una medicina, pero cuando ya descartaste lo médico y la angustia persiste, cuando algo en tu espíritu te dice que hay algo más detrás de eso, entonces es momento de orar con autoridad bautismal. El momento de declarar el Salmo 91 sobre tu cama, sobre tu recámara, sobre cada pared de tu casa. ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Has sentido que en tu casa hay algo que no puedes nombrar, pero que pesa? ¿Algo que no es normal? No te estoy diciendo que sea el demonio debajo de tu cama, porque la Iglesia es sabia y prudente en estos temas y no todo es ataque espiritual, pero la Iglesia también reconoce con toda su autoridad y su tradición que existe la influencia espiritual negativa, que el enemigo busca debilitar hogares, que donde hay división constante, rencor acumulado, pecados sin confesar, prácticas que no vienen de Dios o que mezclan la fe con cosas que no tienen nada que ver con los sacramentos, se puede abrir una puerta espiritual que no debería estar abierta. El Salmo 91 es la llave que cierra esa puerta y esa llave está en tu boca. El segundo salmo es uno que te sabes de memoria y precisamente porque te lo sabes de memoria lo ha subestimado. El Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Lo has escuchado 1000 veces. Lo rezaste en el funeral de tu papá o de tu mamá o de alguien que amabas tanto que todavía te duele pronunciar su nombre. Lo escuchaste en bodas, en bautizos, en momentos donde las palabras humanas se quedaban cortas. Pero déjame decirte algo que tal vez nunca nadie te explicó así. Este salmo no es solo un salmo de consuelo, no es solo un salmo bonito para momentos tristes, es un salmo de combate espiritual. Mira lo que dice en el versículo 4, ese que todo mundo pasa de largo como si fuera una frase más, aunque camine por un valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Valle de sombras de muerte. Detente ahí un momento. ¿Sabes lo que es caminar por un valle de esos? Sí lo sabes. Lo has caminado. Lo caminaste cuando enterraste a tu mamá y regresaste a la casa vacía y la casa olía a lo mismo de siempre, pero ya nada era igual. Lo caminaste cuando tu hijo te dijo que ya no creía en Dios y sentiste que te arrancaban algo del pecho, algo que no tiene nombre, pero que duele más que cualquier enfermedad del cuerpo. Lo caminaste cuando el doctor te dio una noticia difícil y saliste del consultorio y afuera el sol seguía brillando y la gente seguía caminando como si nada, pero para ti el mundo entero se había oscurecido. Ese es el valle. Y el Salmo no dice que no vas a pasar por ahí. Eso sería mentira, porque todos pasamos. Lo que dice es que cuando pases no estarás sola, que su vara y su cayado, la protección de Dios y la disciplina amorosa de Dios van contigo. Pero aquí está lo que necesitas entender para activar este salmo en tu hogar, porque es algo que cambia todo. Fíjate en lo que dice después. Tú preparas una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En presencia de mis enemigos. No dice después de que se vayan. No dice cuando ya esté todo resuelto. No dice cuando tu hijo regrese a misa o cuando la enfermedad se cure o cuando el dinero alcance. Dice mientras están ahí. Mientras el problema sigue. En medio de todo eso, Dios prepara una mesa. ¿Y qué mesa prepara Dios? La Eucaristía. Esa es la mesa. San Agustín, el doctor de la gracia, lo interpretó exactamente así. La mesa que Dios prepara en presencia de tus enemigos espirituales es el altar donde recibes el cuerpo y la sangre de Cristo. Cada vez que vas a misa, cada vez que te levantas de tu banca y caminas hacia el altar y el sacerdote te dice el cuerpo de Cristo y tú dices amén, Dios está poniendo la mesa delante de ti mientras el enemigo mira sin poder hacer absolutamente nada. Por eso el demonio odia la misa. Por eso le aterra la Eucaristía. Por eso te pone pereza el domingo.
te inventa excusas, te hace creer que da igual ir o no ir, porque en la Eucaristía tú recibes dentro de tu cuerpo al mismo Dios que derrotó al enemigo en la cruz, entero, vivo, con todo su poder. No un símbolo, no un recuerdo, no una representación, a Cristo mismo. Y ahora piensa en algo que muy pocos piensan. Cuando sales de misa y llegas a tu casa, Cristo va contigo, sigue dentro de ti, y cuando cruzas la puerta de tu hogar, Cristo cruza contigo. Cuando te sientas en tu cocina a tomar un café, Cristo se sienta contigo. Cuando acuestas a tus nietos, Cristo los bendice a través de tus manos. Cuando te acuestas en tu cama cansada después de un largo día, Cristo está ahí, en ese cuerpo tuyo que es sagrario viviente. ¿Crees que el enemigo puede quedarse tranquilo en una casa donde acaba de entrar Cristo vivo en la Eucaristía? No puede, le es imposible. Por eso te digo, cuando reces el Salmo 23 en tu casa, no lo reces como un poema del pasado, rézalo como lo que es. Una declaración de que el pastor de tu alma habita en tu hogar, que su vara y su cayado protegen a los tuyos, que la mesa está puesta en tu cocina, en tu comedor, en tu sala, y que ningún lobo, ninguna sombra, ningún enemigo espiritual puede sentarse a la mesa que Dios puso para ti y para tu familia. Y fíjate en la otra parte del versículo que se nos pasa. Unges mi cabeza con aceite. El aceite en la tradición bíblica y en la tradición de la Iglesia no es un adorno, es consagración. Es el óleo con el que fuiste ungida en tu bautismo, en tu confirmación. Es el óleo de los enfermos que la Iglesia administra cuando el cuerpo flaquea. Cada vez que un sacerdote unge a un enfermo, está haciendo presente la protección de Dios sobre ese cuerpo débil. ¿Sabes lo que pasa cuando combinas estos sacramentos con la oración de los salmos? Se forma un muro espiritual alrededor de tu casa que el enemigo no puede escalar porque no estás luchando con tus fuerzas. Estás parada sobre 2000 años de gracia sacramental, sobre la roca de Pedro, sobre la fe de los mártires, sobre la sangre de Cristo derramada por ti en la cruz. Y quiero que la próxima vez que vayas a misa hagas algo diferente. Cuando te levantes de la banca y camines hacia el altar para comulgar, no vayas con prisa, ve despacio, siente cada paso. Y cuando el sacerdote te diga el cuerpo de Cristo, no digas amén por costumbre, dilo como si fuera la primera vez, con todo tu corazón, con toda tu fe, con toda tu hambre de Dios. Y cuando regreses a tu lugar, no pidas nada, no le pidas favores, solo dile, aquí estoy, Señor. Haz lo que quieras conmigo, soy tuya. Eso es activar el Salmo 23 en tu vida sacramental. Reconocer que el pastor está ahí, vivo, dentro de ti, alimentándote con su propio cuerpo. ¿Sabes a quién me recuerdas cuando te imagino caminando hacia el altar? A la hemorroísa del Evangelio, aquella mujer que llevaba 12 años enferma, 12 años de sangrado, de médicos que no la curaban, de dinero que se acababa, de vergüenza, de impureza ritual, de no poder tocar a nadie ni que nadie la tocara. 12 años y un día, en medio de la multitud, se acercó a Jesús por detrás, fíjate, con miedo, sin atreverse a mirarlo a la cara, y tocó el borde de su manto, nada más. La orilla, lo más insignificante de su ropa. Y Jesús se detuvo. En medio de toda esa gente que lo empujaba y lo apretaba, sintió el toque de una mujer con fe. Y le dijo, tu fe que ha salvado, vete en paz. Así llegas tú a la Eucaristía, con tus 12 años de dolor, o tus 20 o tus 30, con tu vergüenza, con tu miedo, y tocas a Cristo, no el borde de su manto, sino su cuerpo entero, y Él se detiene por ti. Siempre se detiene por ti. Y ahora llegamos al tercero, y este es el que te dije al principio, que tiene una frase que lo cambia todo, el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré miedo? ¿Escuchaste la pregunta?
No es una pregunta tímida, es un desafío. Es como si David, el rey guerrero, el que mató a Goliat con una piedra, se parara en medio del campo de batalla y le gritara al enemigo: ¿Tú, a ti te voy a tener miedo? ¿A ti, que ya fuiste derrotado? ¿A ti, que tiemblas cuando una mujer católica se arrodilla a rezar el rosario? Pero la frase que te quiero grabar en el corazón, para que no se te olvide nunca, es el versículo 4. Escúchala con atención. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y meditar en su templo. Una cosa, una sola cosa. David, el rey de Israel, el hombre que tenía ejércitos, que tenía palacios, que tenía riqueza y poder y fama, dice: yo solo quiero una cosa en esta vida: habitar en la casa del Señor, contemplar su belleza, estar en su presencia, nada más. ¿Sabes lo que eso significa para ti en tu vida concreta, en tu día a día? Que la oración más poderosa que existe no es la que tiene más palabras, ni la que dura más tiempo, ni la novena más elaborada, ni el rosario más rápido para cumplir con la cuota del día. La oración más poderosa es la presencia, estar ahí, quedarte, sentarte delante del Santísimo en la capilla y no decir absolutamente nada, solo estar, dejar que Dios te mire, dejar que su presencia haga el trabajo que tus palabras no pueden hacer. Y mira, como sacerdote te confieso algo que no le digo a mucha gente. Hay noches donde yo me siento delante del sagrario después de un día largo de ministerio y no tengo palabras. Noches donde he escuchado tantas confesiones dolorosas, tantas historias de sufrimiento, tantos pecados que pesan como piedras, que siento que cargo con todo ese dolor ajeno además del mío. Y me siento ahí delante del Señor, en la capilla vacía y oscura, y lo único que puedo hacer es decir: aquí estoy, no tengo nada que ofrecerte, pero aquí estoy. Y en ese silencio, en esa presencia desnuda, algo se restaura dentro de mí que no puedo explicar con teología ni con palabras bonitas, solo sé que funciona, solo sé que cuando me levanto de ahí, el peso es más ligero. Santa Teresa de Ávila lo sabía. Ella pasó años enteros, no días, no semanas, años sin sentir absolutamente nada en la oración. Años de sequedad, de oscuridad interior, de preguntarse si Dios la había abandonado, si todo lo que creía era mentira, y no dejó de ir. Siguió sentándose, siguió estando presente, siguió fiel en la oscuridad, y al final, después de esos años de noche, escribió que esas temporadas secas fueron las más fecundas de toda su vida espiritual, porque en la sequedad Dios trabaja en lo profundo donde tú no ves. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la protección de tu casa? Todo, absolutamente todo. Porque cuando tú creas un espacio de oración en tu hogar, un rinconcito con tu crucifijo, tu imagen de la Virgen, tu veladora encendida, tu rosario gastado de tanto rezar, y te sientas ahí cada día, aunque sea 5 minutos, aunque no sientas nada, aunque tu mente se vaya a la lista del mandado o a los problemas del día, estás haciendo lo que David pidió: habitar en la casa del Señor. Tu casa se convierte en extensión del templo, tu rincón de oración se vuelve un pequeño sagrario, y donde habita la presencia de Dios, invocada por la fe de una mujer bautizada, el enemigo no puede quedarse. Le quema, le asfixia, porque la luz y las tinieblas no pueden compartir el mismo espacio. Fíjate que dice después el Salmo en el versículo 5, como confirmando todo lo que te acabo de decir: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo secreto de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. El día del mal, no dice si acaso viene, dice el día, porque esos días van a llegar. La enfermedad va a tocar tu puerta o ya la tocó, la pérdida va a visitarte o ya te visitó, la traición, la soledad, la angustia económica, el hijo que se aleja, todo eso va a venir. Pero la que habita en la presencia de Dios, la que se sienta cada día en su rincón de oración, aunque el mundo se caiga afuera, tiene un refugio que ningún enemigo puede penetrar, un tabernáculo espiritual, una roca donde
ni viento más fuerte la puede tumbar. El cuarto salmo es el Salmo 51, el miserere, y este es diferente a los otros tres, porque no es un salmo de protección directa, este es un salmo de limpieza interior. Y ahora te voy a explicar por qué es absolutamente indispensable si quieres proteger tu casa de verdad y por qué sin este salmo los otros cuatro quedan incompletos. Imagínate que tu hogar espiritual es como un templo. Las paredes son tus oraciones diarias. El techo es la gracia de los sacramentos que has recibido toda tu vida. La puerta es tu fe. Esa fe que heredaste de tu mamá y de tu abuela. Ahora imagínate que dentro de ese templo hay rincones oscuros que no has limpiado, pecados que no has confesado, resentimientos que cargas desde hace 5, 10, 20 años, heridas que nunca le pusiste delante a Dios en el confesionario, cosas que te dijo tu esposo, o tu hermana o tu hijo y que todavía te arden por dentro cada vez que las recuerdas. Esos rincones sin limpiar son como grietas en las paredes de tu templo y por las grietas entra lo que no debería entrar. El frío entra por las grietas, la humedad entra por las grietas. Y en el plano espiritual, la influencia del enemigo entra por las grietas del pecado sin confesar y del resentimiento sin soltar. El Salmo 51 es el que David escribió después de su pecado más grave, después de haber caído tan bajo como un hombre puede caer, después de haber traicionado a Dios, a su amigo, a sí mismo, después de tocar fondo con las manos. Y lo primero que dice, fíjate bien, no es perdóname, lo primero que dice es ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Piedad, misericordia, no justicia, no lo que merezco, no lo que me corresponde según mis obras, sino lo que tu corazón de padre quiera regalarme. Eso le pide David y eso le puedes pedir tú. Y luego dice algo que a mí me estremece cada vez que lo leo, cada vez que lo rezo, cada vez que lo escucho en labios de una penitente en el confesionario. Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea, no dice arregla el que tengo, no dice ponle un parche, no dice mejóralo un poquito, dice crea, como si necesitara un corazón completamente nuevo, como si el que tiene ya estuviera tan gastado, tan roto, tan contaminado de dolor y de rencor que ya no se pudiera reparar. Y fíjate la humildad inmensa de esa petición. David no le está diciendo a Dios, dame fuerzas para ser mejor persona, le está diciendo, yo no puedo, no me alcanza, mis fuerzas se acabaron, hazlo tú, crea algo nuevo en mí porque lo mío ya no sirve. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste eso a Dios? Con las entrañas, no con la oración de memoria, no con las palabras del misal, sino con ese dolor de adentro que cargas desde que tu esposo te falló, o desde que perdiste a alguien antes de tiempo, o desde que hiciste algo que te avergüenza y que llevas años sin decir en confesión porque te da miedo que el Padre te juzgue o porque te da vergüenza escucharte a ti misma, diciéndolo en voz alta. Te pido que no me sueltes aquí porque lo que voy a decir duele, pero lo digo con el mismo amor con que un padre espiritual le dice a su hija en el confesionario la verdad que necesita escuchar aunque no quiera oírla. A veces, el mayor enemigo espiritual dentro de tu casa no es un demonio con cuernos y cola, es un pecado sin confesar que llevas cargando como piedra en el bolsillo, es un rencor que alimentas cada vez que recuerdas lo que te hicieron, es un resentimiento contra alguien, contra tu hermana, tu suegra, contra tu propio esposo, a veces hasta contra Dios que se ha ido pudriendo por dentro como fruta olvidada en el fondo del refrigerador. Y mientras eso siga ahí, puedes rezar todos los salmos del Salterio completo y rociar agua bendita desde el techo hasta el piso, pero la grieta sigue abierta. La puerta sigue entornada. No lo hiciste por maldad, no lo cargas porque quieres. Lo cargas porque te dolió,
porque fue injusto, porque nadie te pidió perdón, porque sentiste que la vida te debía algo que nunca te pagó y Dios lo sabe. Dios conoce la historia completa, no solo el capítulo que tú le cuentas en la oración, pero el resentimiento es como un humo que se mete en todos los rincones de tu casa interior. Tú no lo ves porque te acostumbraste a vivir con él, pero está ahí. Y el Salmo 51 es la ventana que necesitas abrir de par en par para que entre el Espíritu Santo y saque todo lo que no es de Dios. Nuestras abuelas tenían algo muy sabio, algo que la fe popular ha conservado durante generaciones. Cuando sentían que la casa estaba cargada, que el ambiente pesaba, abrían todas las ventanas, prendían incienso bendito, rezaban un rosario y dejaban que el aire limpiara. La Iglesia honra ese corazón. No era superstición, era intuición espiritual de mujeres de fe. Ellas sabían, sin necesidad de teología académica, que los espacios se cargan, que donde hay pleito constante, presentimiento viejo, palabras dichas con veneno, el ambiente se enturbia. Pero a ti la Iglesia te da algo más que intuición, te da el sacramento de la reconciliación, te da la confesión. Y el Salmo 51 se activa de la manera más poderosa, no cuando lo rezas en tu cuarto, que está bien, que ya es oración, sino cuando te sientas en el confesionario y le dices al sacerdote todo lo que te pesa, todo lo que te da pena, lo que llevas años guardando, lo que crees que es imperdonable. Dios ya lo sabe. Lo que necesitas no es informarle a Dios, lo que necesitas es sacarlo de tu pecho, ponerlo en palabras y escuchar la frase más poderosa que existe en todo el universo creado. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese instante, la grieta se sella, la pared se reconstruye, el templo de tu hogar espiritual queda restaurado y el enemigo pierde la entrada que tenía. Ve a confesarte esta semana, no la que viene, esta. Y cuando estés frente al Padre, no le digas lo que crees que quiere escuchar. Dile lo que pesa, dile lo feo, dile lo vergonzoso. Dios no se escandaliza de nada. Ya escuchó a David después de lo peor y le respondió con misericordia, con perdón, con un corazón nuevo. Y ahora el quinto, el que te dije desde el principio que el enemigo más odia, el Salmo 68. Que se levante Dios y sean dispersados sus enemigos, que huyan de su presencia los que lo aborrecen. Como se disipa el humo, así los disiparás. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Este es el salmo de guerra, pero no de guerra humana, no de violencia, no de odio contra nadie. Es el salmo que declara la victoria absoluta y definitiva de Dios sobre todo poder del mal. San Juan Crisóstomo, el gran predicador de la Iglesia antigua, enseñaba que este salmo hacía temblar a los demonios porque le recordaba algo que quisieran olvidar, su derrota. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz el Viernes Santo y resucitó al tercer día en la mañana de Pascua, el poder del mal fue quebrado para siempre. No eliminado, todavía actúa, todavía molesta, todavía busca grietas por donde entrar, pero quebrado, vencido, derrotado definitivamente. Y cada vez que una cristiana bautizada se levanta y declara este salmo con la autoridad de su fe, es como si le gritara al enemigo en la cara: tú ya perdiste y no hay nada que puedas hacer para revertir la cruz. Pero fíjate en un detalle que es crucial. El Salmo dice que se levante Dios. No dice que me levante yo, no dice que yo sea fuerte, no dice que yo tenga poder, dice que Dios se levante, porque la batalla no es tuya, nunca fue tuya, nunca te tocó a ti pelear contra el mal con tus propias fuerzas, la batalla siempre fue del Señor. Cristo ya la ganó hace 2000 años. Tú no tienes que derrotar al demonio, eso ya está hecho. Lo que tú tienes que hacer es declararlo, recordárselo, proclamarlo en tu casa con la palabra de Dios en tu boca y la fe en tu corazón. ¿Y cómo se activa este salmo
de manera concreta en tu vida diaria. Se activa con la señal de la cruz. Escúchame bien, porque esto es más profundo de lo que parece. Cada vez que tú haces la señal de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estás invocando a la Trinidad Santísima sobre tu cuerpo, estás trazando la cruz de Cristo, la misma cruz donde el enemigo fue aplastado, sobre tu frente, sobre tu pecho, sobre tus hombros. Por eso la hacemos al entrar a la iglesia, por eso la hacemos antes de comer, por eso la trazamos sobre la frente de nuestros hijos cuando salen de la casa por la mañana. No es costumbre vacía, no es gesto automático, es un acto de protección espiritual real, respaldado por toda la tradición de la iglesia. Ahora quiero que hagas algo conmigo. Quiero que pienses en tu casa, en cada rincón, en la cocina donde preparas los alimentos que sostienen a tu familia, donde el olor de la comida llena cada cuarto y llama a los tuyos a sentarse juntos, en la sala donde a veces conversan y a veces se gritan cosas que nadie puede recoger después, en los cuartos de tus hijos, aunque ya no vivan. Ahí, aunque esas camas estén vacías, aunque la almohada ya no guarde el olor de su cabeza cuando era niño, en tu recámara, donde te acuestas cada noche con tus miedos y tus esperanzas, con el rosario en la mesita de noche y la imagen de la Virgen mirándote desde la pared, en la puerta de entrada, por donde cruza todo lo bueno y lo malo, las visitas y las malas noticias, el amor y a veces la oscuridad disfrazada de problema cotidiano, cada uno de esos espacios puede ser consagrado a Dios con estos 5 salmos. Y no necesitas esperar a un sacerdote para hacerlo. Yo como sacerdote te digo, la bendición sacerdotal de una casa es importantísima y si puedes pedir que un padre vaya a bendecir tu hogar, hazlo. Pero la oración de una madre católica bautizada, confirmada, que comulga cada domingo y se confiesa regularmente, tiene un poder espiritual que a veces ni ella misma comprende porque no es su poder. Es el poder de Cristo viviendo en ella desde el día de su bautismo. San José lo entendió como nadie. San José, el hombre más silencioso de toda la Biblia, no dice una sola palabra en todo el Evangelio, ni una, pero protegió a la Sagrada Familia con su presencia, con su trabajo de cada día, con su fidelidad callada y constante. Cuando el ángel le dijo en sueños que tenía que levantarse y huir a Egipto porque Herodes quería matar al niño, José no pidió explicaciones, no preguntó por qué, no dijo, espérame a mañana. Se levantó en la oscuridad de la noche y sacó a su familia del peligro. Así de simple, así de obediente, así de poderoso en su silencio. Tú eres como José en tu casa, tú eres la que se levanta cuando todos duermen, la que cierra la puerta con llave cada noche, la que prende la veladora, la que pone la mesa sin que nadie le dé las gracias, la que reza el rosario en la madrugada con los ojos cerrados y las lágrimas abiertas. Y cuando declaras estos salmos sobre tu hogar, estás haciendo exactamente lo que José hizo, proteger a los tuyos con la obediencia fiel y silenciosa a la voluntad de Dios. Y necesito decirte algo sobre ese cuerpo tuyo, ese cuerpo que ya no es el de antes, que te duele en lugares que no le cuentas a nadie, las rodillas que ya no aguantan arrodillarse como cuando tenías 30 años, la espalda que carga con todo aunque nadie se lo pida, las manos que han lavado miles de platos, que han amasado pan, que han sostenido hijos recién nacidos y manos de moribundos, que han pasado miles de cuentas del rosario hasta gastar el hilo. Ese cuerpo tuyo no es una casa vieja, escúchame bien, no es un trasto que se está desmoronando. Ese cuerpo fue ungido con óleo en el bautismo, fue sellado con el crisma en la confirmación, ha recibido a Cristo en la Eucaristía cientos, quizás miles de veces a lo largo de tu vida. San Pablo dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, templo, no bodega, no ruina, templo, y Dios no abandona sus templos. Cuando sientes que el cuerpo ya no puede, cuando las fuerzas se te acaban, cuando te miras al espejo y no reconoces a la muchacha que fuiste, recuerda esto,
Cada arruga de tu cara es una oración que rezaste. Cada cana de tu cabeza es un domingo que fuiste a misa aunque no tenías ganas. Cada dolor de tus rodillas es testimonio de las veces que te arrodillaste delante del Santísimo a pedir por los tuyos. Tu cuerpo no se está acabando. Tu cuerpo está contando la historia de una mujer que nunca dejó de creer. Y eso, delante de Dios, vale más que un cuerpo joven y sano que nunca se ha arrodillado. Pero quizás estás pensando algo que no te atreves a decir en voz alta. Padre, yo llevo años rezando, rezo el rosario completo todos los días, voy a misa cada domingo sin falta, me confieso, hago todo lo que me enseñaron. ¿Por qué sigo sintiendo que mi casa no tiene paz? ¿Por qué mi hijo sigue sin ir a misa? ¿Por qué las cosas no cambian aunque no dejo de orar? Esa pregunta me la han hecho cientos de mujeres y cada vez que la escucho siento en el pecho lo mismo que ellas sienten, porque la respuesta no es sencilla, pero es verdadera. A veces la oración no produce resultados inmediatos porque Dios no trabaja con nuestro reloj, trabaja con el suyo y su reloj mide en eternidad, no en semanas ni en meses. Santa Mónica rezó por la conversión de su hijo Agustín durante 17 años, 17. Todos los días, durante 17 años, orando por un hijo que no solo no iba a misa, sino que vivía en pecado público, que seguía filosofías paganas, que se burlaba abiertamente de la fe de su madre, y Mónica no dejó de orar ni un solo día, no dejó de ir a misa, no dejó de llorar delante del Santísimo, y un obispo sabio, al verla tan desconsolada, le dijo una frase que te pido que guardes en lo más hondo de tu corazón. Es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. ¿Escuchaste eso? Es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Tus lágrimas no caen al vacío. La Virgen las recoge todas, cada una. Cada rosario que rezas por tu hijo, por tu nieto, por el que se fue, queda guardado en el cielo como incienso que sube ante el trono de Dios. El libro del Apocalipsis lo dice. Las oraciones de los santos suben como incienso ante el Altísimo. Y tú, por tu bautismo, eres santa. No perfecta, que eso es otra cosa. Santa, apartada por Dios, consagrada para Él, y tu oración con todo y sus imperfecciones tiene olor a incienso delante del trono del cielo. Tu hijo no se perdió, se fue. Y esa diferencia es enorme. Lo que se pierde no sabe cómo regresar. Lo que se fue sí sabe el camino de vuelta. Tu hijo sabe dónde queda la iglesia donde lo bautizaron, sabe dónde está la pila donde el agua tocó su frente, sabe el camino a tu casa, el olor de tu cocina, el lugar donde dormía de niño. Y un día, cuando la gracia toque su corazón y va a tocarlo, porque tú no has dejado de pedirlo ni un solo día, va a recordar, va a sentir algo que no puede explicar, y algo dentro de él lo va a jalar hacia la casa del Padre. Piensa un momento, cuando tú eras joven, hubo momentos donde te alejaste de tu mamá, donde no le hablaste por un tiempo, donde sentiste que no la necesitabas. ¿Te perdiste? No. Nunca olvidaste el camino a su casa, nunca olvidaste sus manos. Tu hijo tampoco ha olvidado. Lo que pasa es que todavía no ha decidido caminar de regreso, pero tú, con estos salmos, con tu oración de cada día, estás poniendo luces en el camino para que cuando decida voltear, vea la puerta abierta y la veladora encendida. A veces la oración más poderosa por un hijo que se alejó no es un rosario entero, aunque el rosario es inmenso. A veces es sentarte en la banca donde él se sentaba de niño cuando ibas a misa juntos, tocar con la mano ese lugar vacío y pronunciar solamente su nombre delante del Santísimo, nada más, su nombre, nada más. Y dejar que el Señor haga todo lo demás. Las oraciones de una madre católica no tienen fecha de vencimiento en el cielo, la Virgen las guarda todas. Y hablando de la Virgen, ella sabe exactamente lo que está sintiendo, porque ella también vio sufrir a su hijo sin poder hacer nada para evitarlo. Estuvo al pie de la cruz cuando todos los demás habían huido. Cuando los apóstoles se escondieron, cuando Pedro lo negó 3 veces, ella estaba ahí, de pie, con el corazón atravesado por la espada que Simeón le profetizó cuando el niño tenía 40 días, y no se fue. No cerró los ojos,
no huyó del dolor, se quedó de pie, firme, como las madres se quedan. Cuando tú oras por tu familia y el dolor es tan grande que las palabras no salen y lo único que queda es el silencio mojado de lágrimas, la Virgen completa tu oración. Ella pone las palabras que a ti te faltan y las lleva delante de su Hijo. Y Cristo, que nunca le ha negado nada a su madre en 2.000 años de iglesia, escucha, siempre escucha. Ahora te voy a decir cómo rezar estos 5 salmos en tu casa de manera práctica, no complicada, no elaborada, práctica, como lo harían nuestras abuelas. Escoge un momento del día que puedas sostener. No te pongas metas que no vas a cumplir, porque la inconsistencia le abre la puerta al desánimo. Si puedes en la mañana temprano antes de que se despierte la casa, perfecto. Si solo puedes en la noche antes de acostarte, también sirve. Lo importante es la constancia. Un salmo al día rezado con fe vale más que los 5 rezados una vez y después olvidados. Empieza con la señal de la cruz y con agua bendita. Si no tienes agua bendita, ve a tu parroquia y pídela. Cualquier sacerdote te la bendice con gusto. Ten un frasquito siempre lleno en la entrada de tu casa. Persígnate al salir y al entrar. Rocía los rincones una vez a la semana. Eso no es superstición, es sacramental. Es la fe de la Iglesia hecha gesto concreto. Luego toma tu Biblia o tu celular donde tengas los salmos y léelos en voz alta, no en silencio, en voz alta. Que las paredes de tu casa escuchen la palabra de Dios. Que el aire de tu hogar se llene de las promesas del Señor. Camina por tu casa mientras los lees. Entra a cada cuarto. Detente frente a la puerta de entrada y declara: esta puerta está sellada con la sangre de Cristo. Aquí solo entra lo que viene de Dios. No tiene que ser largo, no tiene que ser perfecto, tiene que ser tuyo, tiene que ser verdad. Vamos a rezar, pero necesito que hagas algo primero. Haz la señal de la cruz, despacio, no como la haces deprisa cuando vas a comer. Despacio, siente tu mano en la frente, en el nombre del Padre. Siente tu mano bajar hasta el pecho del Hijo. Siente tu mano moverse al hombro izquierdo, al hombro derecho y del Espíritu Santo. Amén. Pon tus manos sobre tu pecho. Siente tu corazón latir. Ese corazón que ha latido millones de veces sin que se lo pidas, que ha amado sin medida, que ha sufrido sin quejarse, que ha perdonado cuando no tenía por qué, que ha cargado con los pesos de todos los suyos sin que nadie le preguntara si aguantaba. Ese corazón tuyo fue consagrado a Dios en tu bautismo, fue sellado en tu confirmación. Has recibido a Cristo vivo cientos de veces en la Eucaristía. No es un corazón cualquiera, es templo del Espíritu Santo. Cierra los ojos, respira profundo, como si en cada respiración recibieras al Espíritu Santo, despacio, sin prisa. Dios no tiene prisa contigo. Señor Jesús, vengo delante de ti tal como soy, no como quisiera ser, como soy, con mi cansancio que ya no se quita con dormir, con mis miedos que no le cuento a nadie, con mis pecados que a veces ni yo misma entiendo, con mi fe gastada por los años, pero terca, que se niega a morir aunque a veces parece que se apaga. Vengo con mi casa a cuestas, Señor, con los nombres de los míos grabados en el pecho como tatuajes que no se borran, con el nombre de ese hijo que se alejó, de ese nieto que no te conoce todavía, de esa persona que me hizo tanto daño y que todavía me roba la paz cuando la recuerdo. Señor, declaro sobre mi casa la protección del Salmo 91, que tu abrigo cubra cada rincón de mi hogar, que tus ángeles acampen alrededor de mi puerta, que ningún terror de la noche, ninguna flecha del día, ningún mal cruce el umbral que tú has sellado con la sangre de tu cruz. Declaro el Salmo 23 sobre mi familia. Tú eres mi pastor. Nada me falta cuando estoy contigo. Aunque camine por el valle más oscuro de mi vida, no temeré, porque tu vara y tu cayado me sostienen. Prepara tu mesa en mi cocina, Señor, siéntate en mi comedor, llena mi casa de tu presencia. Declaro el Salmo 27 sobre mi corazón. Tú eres mi luz cuando todo se oscurece. Tú eres la fortaleza que sostiene cuando mis rodillas ya no aguantan. La única cosa que te pido es quedarme cerca de ti.
habitar en tu presencia, no me escondas tu rostro. Declaro el Salmo 51 sobre mi alma. Perdóname, Señor, por todo lo que he cargado sin ponértelo delante, por los rencores que alimenté en silencio, por las palabras que dije con veneno y que no puedo recoger, por las veces que corrí para el lado equivocado en vez de correr al sagrario. Crea en mí un corazón limpio, dame un espíritu nuevo, no me quites tu Santo Espíritu, Señor, no me lo quites, y declaro el Salmo 68 sobre esta casa. Levántate, Señor, y que sean dispersados todos los enemigos de mi hogar, que como el humo se disipa ante el viento, así se disipe toda influencia de mal, toda atadura, toda oscuridad que haya encontrado grietas por donde colarse. Esta casa es tuya, esta familia es tuya. Estos hijos que me diste son tuyos primero y míos después, y te los entrego con toda mi fe, con toda mi esperanza, con todas las lágrimas que he llorado por ellos a lo largo de toda mi vida. Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre mía, tú que te quedaste al pie de la cruz sin moverte cuando todos se fueron, quédate al pie de mi casa, intercede por cada uno de los míos, cubre con tu manto a mis hijos, a mis nietos, a los que están lejos y a los que están cerca. Lleva mis oraciones imperfectas delante de tu Hijo perfecto, y cuando yo no pueda más, cuando las fuerzas se me acaben y las palabras se me sequen y lo único que pueda hacer sea apretar el rosario y llorar, reza tú por mí. Madre, reza tú por mí. San José, custodio de la Sagrada Familia, protege mi hogar como protegiste al niño Jesús en la noche del peligro, cierra las puertas que no deben estar abiertas, cubre a los míos mientras duermen. Enséñame tu silencio obediente, tu fe sin discursos, tu fidelidad que no necesita aplausos. Señor, yo creo en ti, creo en tu Iglesia, creo en tus sacramentos, creo en la comunión de los santos. Creo que cada salmo que declaro sobre mi casa mueve algo en el mundo espiritual que estos ojos cansados no pueden ver, pero que mi corazón de madre sabe que es absolutamente real. Te entrego mi casa, te entrego mi familia, te entrego mi miedo, te entrego mis madrugadas sin dormir, te entrego al hijo que se fue, te entrego la culpa que cargo, te entrego todo. Y solo te pido una cosa, Señor, no me sueltes la mano, no me dejes sola. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu casa y sobre cada uno de los tuyos, y permanezca contigo para siempre. Amén. Mi hija, antes de que te vayas, escúchame una cosa más con el corazón abierto. Esa casa tuya, esa casa donde a veces el ambiente se siente pesado, donde las paredes han escuchado más discusiones que palabras de cariño, donde muchas noches el sueño tarda en llegar y las preocupaciones se sientan contigo en silencio, esa casa no está abandonada. Tal vez el enemigo ha querido sembrar cansancio, división, tristeza o miedo. Tal vez ha intentado hacerte creer que ya nada puede cambiar, que tu oración no alcanza, que tu fe es demasiado pequeña, que tu familia está demasiado lejos. Pero esa casa tiene algo que toda la oscuridad del infierno junta no puede vencer. Te tiene a ti, una mujer católica que todavía reza, que todavía busca a Dios, que todavía va a misa cuando puede, que comulga con fe, que no ha soltado el rosario aunque las manos estén cansadas, aunque el corazón esté herido, aunque muchas veces hayas tenido que rezar entre lágrimas. Te tiene a ti que te levantas cada mañana aunque por dentro te sientas agotada y sigues creyendo que Dios puede entrar donde humanamente parece que ya no hay salida. La oscuridad le teme a una mujer así. Le teme a una mujer que en la madrugada aprieta el rosario entre sus dedos y vuelve a decirle al Señor: esta casa es tuya. Le teme a una mujer que no reza por costumbre, sino por amor. Le teme a una mujer que con cada Ave María, con cada salmo, con cada oración sencilla, está diciendo en lo profundo de su alma: el enemigo no tiene la última palabra aquí. Esta familia pertenece al Señor. Y aunque no siempre veas resultados inmediatos, no pienses que tu oración se pierde.
Ninguna oración hecha con fe cae al vacío. Dios escucha, Dios actúa, Dios sostiene, y muchas veces, mientras tú crees que solo estás resistiendo, en realidad el Señor está peleando por tu casa, por tus hijos, por tu matrimonio, por tu corazón y por todo aquello que has puesto en sus manos. Si algo de este mensaje tocó tu corazón, déjalo en los comentarios. Puede ser una sola palabra. Puede ser amén, puede ser Señor, ayuda a mi casa, puede ser simplemente el nombre de alguien por quien estás rezando. A veces una palabra basta para expresar lo que el alma lleva dentro desde hace mucho tiempo. Y si conoces a una mujer que necesita escuchar esto, una madre, una abuela, una hermana, una esposa, una hija que carga en silencio con el peso de su hogar, compártele este mensaje. Tal vez Dios use este vídeo para recordarle que no está sola, que su oración tiene valor y que su casa todavía puede ser tocada por la gracia del Señor. Si quieres seguir caminando con nosotros en esta fe, suscríbete a Palabra y Fe y activa la campanita para no perderte los próximos mensajes. Que Dios bendiga tu vida, tu familia y tu hogar. Que la Virgen María te acompañe esta noche y que el Señor te conceda paz. Nos encontramos mañana con un nuevo mensaje para seguir fortaleciendo juntos nuestra fe. Dios te bendiga.